Soy Darío Payans desde la República Dominicana. Si no te has suscrito a mi canal de YouTube, puedes hacerlo ahora y podrás ver el contenido de los videos que subimos a la plataforma de YouTube. Desde los últimos 40 años, los gobernantes dominicanos han realizado 15 reformas fiscales a los fines de resolver el déficit fiscal y pagar las deudas del país. Es decir, que en un promedio de 2 años y 6 meses, los gobernantes han hecho una reforma fiscal. En los últimos 20 años se han hecho 8 modificaciones impositivas, es decir, cada 17 meses se ha hecho una reforma impositivas, pero las mismas no han resuelto el problema del déficit fiscal ni los problemas del país. Cada vez que un gobernante en la República Dominicana se siente en apuro económico, tiende a llevar a cabo una reforma fiscal, siempre perjudicando o sacrificando a los que menos tienen. Desde 1982, todas las reformas fiscales que se han hecho han sido con el mismo propósito de resolver el déficit y pagar las deudas. Pero no se ha evitado la evasión de impuestos. No se ha motivado al sector negocio para que se formalice, ni se han resuelto los problemas tributarios. El déficit del Estado se debe a que el Estado tiene poca supervisión y fiscalización en sus instituciones, lo que le permite a estas cometer actos de corrupción. Para el año 2022, el Estado solo a 3 instituciones le entregará más de 100.000 millones de pesos para cubrir déficits. Por ejemplo, a la CDEE le entregará 53.363.4 millones. A las empresas públicas no financieras le entregará 23.416 millones. Y al Banco Central le entregará 23.933.3 millones de pesos. ¿Cuál ha sido la práctica de todos los gobernantes? El Estado gasta grandes sumas de dinero en subsidios a empresas inútiles, a ONGs y a muchas empresas privadas. El Estado además tiene una nómina abultada con empleados innecesarios, pagando a empleados sin desempeñar una función. Incluso los salarios de muchos funcionarios dominicanos superan los salarios de países que son grandes potencias. Y es que los gobernantes dominicanos no han querido sacrificarse, no han querido someterse a un plan de austeridad y siempre quieren cargarle, como se dice popularmente, el dado a los que menos tienen. Nunca han querido sacrificar las ayudas, los subsidios que le dan a muchas empresas privadas y a ONG, porque éstas les representan un capital político para las elecciones. Son muchos los empleados que su desempeño es muy pírrico, sin embargo, ganan salarios o cobran salarios que no se corresponden con el desempeño y la capacidad de trabajo. Si
el Estado no se detiene y dejas de invertir tantos recursos en actividades, en suicidios improductivos, el país seguirá el camino de la insostenibilidad y no tendrás retorno. Ojalá que la reforma fiscal que contempla el gobierno llevar a cabo sea distinta a las tantas reformas fiscales que se han hecho desde 1982, porque la práctica ha sido la misma. Reforma fiscal para cubrir déficits y pagar deuda. Pero se han hecho las reformas, el Estado recauda más recursos, pero el déficit nunca se ha disminuido, y es que son muchas las instituciones donde tienen ministros, directores, donde le pagan grandes cantidades millonarias a asesores. Se supone que si usted es un ministro o un director de una institución, es porque usted está en la capacidad para administrar esa empresa. No es necesario pagar asesoría millonaria. Es decir, que las prácticas de los gobernantes que hemos tenido en los últimos años ha sido una práctica de derroche de dinero sin miramiento, y cada día que pasa el país está más endeudado. Si bien es cierto que la reforma fiscal es necesaria, pero si será una reforma más como las tantas que se han llevado a cabo, pues no tiene sentido que se haga una reforma fiscal, y mucho menos en estos momentos cuando, como fruto de la pandemia a nivel mundial, todos los países y todos los ciudadanos, sobre todo los que menos tienen, han sentido el peso de la pandemia y se han empobrecido. Es decir,